Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Cafetera, mi nombre es Javier y les hablo desde Uruguay. Estoy muy contento de haber dado el paso de convertirme en mecenas, porque sé la importancia que esto tiene para que el programa pueda llegar a más gente. Ya hace varios meses que Fernando, María, Pilar y el resto del equipo y la comunidad cafetera me acompañan cada día. Me hacen reflexionar, me emocionan, también me hacen cuestionarme. Y así de esta forma me ayudan a seguir creciendo. Por eso quiero darle las gracias a todos. Les mando un abrazo grande desde este lado del mundo, ahora sí, un poquito más cerca. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. We will not allow President Putin to get away with it. It's also about protecting an international order where no nation can redraw the borders of another by force. If we fail to defend this principle, when the Kremlin is so flagrantly violating it, we send a message to aggressors everywhere that they can ignore it too. Restrictive measures against Russia will be brought forward immediately, as soon as possible, in coordination with our partners. No podemos arrastrar conflictos del siglo pasado y por ello, en lo que respecta a una zona muy importante para España como es el Sáhara Occidental, España apoya una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Italiani e difenderemo i confini europei. Chiederemo all'Europa una missione per trattare con le nazioni del Nord África. El debate es cómo hacemos posible la justicia social en nuestro país. Y la ecuación es bien sencilla. La justicia social vendrá de la mano de la justicia fiscal. Y eso es bueno para todos. Para los que menos tienen, pero también para los que más tienen. Porque todos viviremos en una sociedad mucho más justa.
sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. En segundo lugar, quiero hablarles también de esta comparecencia que ha tenido la señora Irene Montero aquí en el Congreso en unos términos absolutamente inadmisibles. Sin ningún rubor, sin ningún sonrojo, esta persona que lo que pretende es adoctrinarnos a todos en los valores y en los catecismos, en los mandamientos de la izquierda española, se permite decir que los niños, niñas y niñes de este país pueden prestar su consentimiento libremente para mantener relaciones sexuales con adultos. Me da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha y básicamente contra mí que digan lo que quieran, pero creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niños en nuestro país tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral. Creo que eso es lo importante. Contra mí que digan lo que quieran, me da mucha vergüenza la campaña que han desplegado, pero efectivamente la educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas de nuestro país, de los adolescentes. Piense que el inicio de acceso a la pornografía violenta en nuestro país es los 8 años y por tanto urge que aseguremos de forma obligatoria la educación sexual para que todos los niños y niñas aprendan precisamente y tengan herramientas para identificar las violencias sexuales que se pueden ejercer contra ellos y ellas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 23 de septiembre de 2022 y estos son, en definitiva, los audios que podrían resumir lo que ha ocurrido en la jornada pasada. Hay muchos temas sobre la mesa, como habéis escuchado. Pues tenemos a Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, proponiendo nuevas sanciones contra Rusia, y Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo no permitiremos que Putin se salga con la suya. Pero también, como dijo aquí ayer Manuel Morato, coronel retirado, dijo al final alguien tendrá que negociar para que termine esta guerra. No puede continuar mucho más tiempo. También, además, ha habido sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas y allí ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, allí compareció. Y, entre otras cosas, pidió una solución política para el Sáhara. Pero, ojo, que lo vamos a escuchar luego detenidamente, porque ha habido varios elementos en los que habrá que detenerse, porque no solamente ha dicho eso, también ha afirmado que el Gobierno de España siempre ha estado del lado de los saharauis. También desde Nueva York, Pedro Sánchez ha defendido el impuesto a las grandes fortunas que ya varios dirigentes del gobierno defendieron ayer. En principio sería un impuesto a las grandes fortunas temporal. Y además también Pedro Sánchez anunció la candidatura para liderar la Internacional Socialista, una organización internacional de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas. Y mientras en España, pues hemos visto esa crisis interna de Vox por la salida de Macarena Olona y, ojo, casualidad, una campaña de bulo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ha sido por unas palabras que tuvieron lugar el pasado miércoles en la Comisión de Igualdad, cuando la ministra defendía la educación sexual integral y se tergiversaron sus palabras. Además, no solamente la ultraderecha
pues ha iniciado este bulo, sino que también desde Ciudadanos se han sumado al bulo y han pedido la dimisión de Irene Montero, que ya ha recibido el apoyo no solo de sus compañeros de partido, también de ministros y de ministras como Raquel Sánchez, que decía en Twitter: la manipulación por parte de la ultraderecha de las palabras de la ministra no solo es lamentable, también es enfermizo. Y decía: no todo vale. Y el caso es que mientras el fascismo se va consolidando en Italia, que va a celebrar las elecciones, Giorgia Meloni decía: defenderemos las fronteras italianas y europeas. Y mientras también en Brasil, Lula amplía distancia con Bolsonaro según los sondeos. Estos serían los temas resumidamente que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa de hoy, pero como sabéis, todos los viernes también contamos con el resumen internacional de la mano de Pilar de la Peña, cuáles han sido los asuntos de España más destacados en la prensa internacional, y en Plata o Plomo, en Mundo Series, la sección en la que analizamos series con Ana Pastor, analizaremos la serie Atípico. Y ojo, para quienes queráis comentar el 5º capítulo de La Casa del Dragón, pues continuamos con esa sección de spoiler. Va a ser al final del programa, así que bueno, quienes no lo hayáis visto, no queráis spoiler, bueno, pues podéis desconectar. Pero ojo, quienes queráis escucharlo, no os lo perdáis, va a ser al final del programa, como digo, porque ha sido un capítulo en el que ha pasado muchas cosas que comentar. Y nada, como ya decíais los y las madrugadoras en el chat, pues muchísimas gracias a este mecenas que nos enviaba ese audio desde Uruguay. Muchísimas gracias a quienes apoyáis este programa. No solamente escuchándolo, sino también aportando cada mes vuestro granito de arena para que sigamos existiendo. Muy buenos días a todas, a aquellas personas que os habéis levantado pronto: Edi Muscus, Augusto Sánchez, José, Angélica, Xavi Gracia, Mamen, Tania de la Fuente, que Tania nos ha dicho que ya es tía, dice buenos días, dice vos días, mi ahijado ya está en casa, todo y toda la familia muy bien, ahora adaptarse al cambio de vida, al maravilloso cambio de vida, yo añadiría, que lo disfrutéis muchísimo, se abre paso la vida también en la resistencia cafetera. Y bueno, pues hasta aquí los saludos. Si os parece, comenzamos. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos allá. Esperad, que se me olvidaba. Que sí, que como dicen Joy de Sales, oye, que también hay sección de videojuegos de las 13 rosas, que es que estoy yo que no sé dónde estoy. Eso, que también vamos a hablar de videojuegos, ¿vale? Empezamos. Venga, vamos allá con la actualidad, la despejamos y luego nos pasamos a las secciones de sosiego y entretenimiento. El tema de la guerra en Ucrania, evidentemente, sigue presente, sobre todo hasta que llegue ese final de la guerra al que hacía mención Manuel Morato, coronel retirado, al que entrevistábamos ayer y con él planteábamos
pues qué alternativas hay y cómo conseguir ese final de la guerra, que se supone que es el objetivo común que tenemos. Él decía, hombre, esto no puede durar definitivamente. Al final, alguien tendrá que negociar. Por supuesto, porque es que además habrá un final después también. Incluso suponiendo que lleguemos a esa situación que nadie desea, creo yo, de una guerra con una implicación directa nuestra, hacia la que caminamos, pues después habrá también un final. Eso no va a durar 100 años o 1000 años, o sea que al final sí que habrá que negociar, alguien tendrá que negociar, los que queden. Entonces, no, vamos a dejar las cosas, no asustarnos, ni asustarnos tanto con algo que estamos en condiciones de evitar. Al final alguien tendrá que negociar. El caso es que de momento lo que estamos viendo pues es, por ejemplo, el anuncio de Josep Borrell anunciando nuevas sanciones contra Rusia. Restrictive measures against Russia will be brought forward immediately, as soon as possible, in coordination with our partners. And I want to stress in particular one important element. In line with the United Nations Charter and international law, Ukraine is exercising its legitimate right to defend itself against the Russian aggression, to regain full control of its territory, and has the right to liberate occupied territories within its internationally recognized borders. You can make plans, but they'll change most time. So pour me one more glass of dandelion wine. Pour me one more glass of dandelion wine. Como os podéis imaginar, este asunto, el asunto de la guerra de Ucrania, también sigue protagonizando portadas. La Vanguardia dice: Europa afronta dividida la llegada de rusos que tratan de evitar que los envíen a Ucrania. El diario La Razón dice: Rusia incapaz de reclutar los 300.000 reservistas. El diario El Mundo dice: Putin caza reclutas en el metro entre pobres y minorías étnicas. Hablan también de colas en la frontera de Finlandia para escapar de Rusia, y también en ABC dicen: a la caza de reclutas hasta en la calle y en las salidas del metro. Y en el diario El País dicen: la Unión Europea busca un acuerdo para la acogida de refugiados rusos. También escuchábamos sobre este asunto a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que lanzaba un mensaje. Decía: no vamos a no permitiremos que Putin se salga con la suya. Y sobre todo hacía mención a que en el caso de que permitiesen, decía, a Putin hacer lo que quisiera, ¿qué mensaje, decía, estaríamos trasladando a los agresores del mundo? We will not allow President Putin to get away with it. It's also about protecting an international order where no nation can redraw the borders of another by force. If we fail to defend this principle, when the Kremlin is so flagrantly violating it, we send a message to aggressors everywhere that they can ignore it too. Así lo escuchábamos, como decía, es uno de los asuntos que ha protagonizado las portadas, y algo que seguramente no haya llegado a las portadas de papel porque ha sido hoy en esa asamblea de Naciones Unidas, pero ha sido un discurso muy comentado, el de Pedro Sánchez, al menos en España, porque ha pedido ante la ONU una solución política para el Sáhara. El caso es que desde Público decían: Sánchez evita mencionar ante la ONU su aval al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara. El presidente del Gobierno afirma en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas que España va a continuar apoyando a la población saharaui. Sobre la situación de la guerra en Ucrania, el líder del Ejecutivo ha querido transmitir un mensaje de esperanza. ¿Qué ha dicho exactamente Pedro Sánchez sobre el Sáhara? Lo siguiente: no podemos arrastrar conflictos del siglo pasado, y por ello, en lo que respecta a una zona muy importante para España, como es el Sáhara Occidental, España apoya una solución política mutuamente aceptable en el marco de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese sentido, la labor del enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas me parece fundamental. Y quiero decir
que cuenta con el respaldo total del Gobierno de España. Mi país, España, va a continuar apoyando a la población saharaui en los campamentos, como ha hecho siempre, siendo el principal donante internacional de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis. Estas han sido las palabras exactas del presidente del Gobierno en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero como decían en Público.es, Pedro Sánchez ha evitado cualquier guiño a Marruecos después de que en marzo le anunciara por carta al rey del país vecino el apoyo a sus tesis. En el escrito, el presidente consideraba la autonomía propuesta como mejor opción, provocando un giro histórico sobre las posiciones respecto al Sáhara Occidental de todos los gobiernos anteriores. Dice, esta decisión, recuerda, provocó una tormenta política tanto en España como en Argelia, país con el que las relaciones se han congelado. Y decían, también el Frente Polisario, representante de los saharauis ante la ONU, rompieron con el gobierno. Ahora Sánchez ha dado este discurso. Veremos exactamente qué es lo que significa o si seguirá el asunto en stand-by. Esto ha dicho Pedro Sánchez sobre el Sáhara en Naciones Unidas. Y también Pedro Sánchez se pronunció desde Nueva York, en este caso sobre una iniciativa que se va a impulsar y que anunciaron ayer desde el Gobierno, que es básicamente el tax the rich, el impuesto a las grandes fortunas. Al presidente del Gobierno le preguntaban por este asunto, él lo defendía y insistía en que la justicia social vendrá de la mano de la justicia fiscal y que quienes más tienen, más tendrán que aportar. El debate es cómo hacemos posible la justicia social en nuestro país. Y la ecuación es bien sencilla. La justicia social vendrá de la mano de la justicia fiscal. Y eso es bueno para todos, para los que menos tienen, pero también para los que más tienen, porque todos viviremos en una sociedad mucho más cohesionada. El debate es qué estado del bienestar queremos. Queremos un estado del bienestar débil, que no haga frente a cuál es el principal desafío que tiene nuestra sociedad, que se llama desigualdad. Desigualdad social, desigualdad de género, desigualdad intergeneracional. Queremos una sanidad que nos proteja ante la enfermedad y ante pandemias. Queremos una educación que eduque a nuestros hijos ante la digitalización en la que están inmersos. Queremos una formación profesional de calidad. Queremos un sistema nacional de dependencia de calidad. Queremos un sistema de ciencia que ante adversidades pueda darnos una respuesta, como tenemos ahora mismo con la vacuna frente al COVID, en un tiempo récord. Todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta dinero. Y por tanto, la pregunta es si ese deber lo tenemos todos, contribuyendo cada cual en función de sus posibilidades y de sus recursos, y a partir de ahí creo que este es un esfuerzo colectivo, solidario, que redunda en beneficio de toda la sociedad española. Por lo que se ha podido saber, se trataría de un impuesto a las grandes fortunas de carácter temporal. También sobre esto le preguntaban a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y lo defendía en estos términos. Que el Gobierno tiene claro que en un momento de especial dificultad para las familias, para sus economías, es importante que los que más tienen, más contribuyan. Lo hemos hecho con las empresas energéticas, lo hemos hecho con la banca, y queremos también que los grandes patrimonios, que las personas que más tienen puedan contribuir con el sostenimiento del Estado social y, por tanto, acompañar a las familias que peor lo puedan pasar en este momento. Sin duda, todo lo que tenga que ver con la política fiscal va de la mano de la política social, y quien mantenga este discurso de manera distinta, pues creo que lo que está, sinceramente, es engañando a la ciudadanía. Una buena política social requiere de una buena política fiscal, y desde luego este es un Gobierno comprometido con la justicia social, y eso implica que quien más tiene, más contribuye. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad.
y preciso zapato. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, ese de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up. En el chat estabais hablando también de la factura de la luz, y precisamente a esto hizo referencia el pasado miércoles la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y tildaba de frustrante que la factura de la luz no apareciera cuánto nos hemos ahorrado gracias a las políticas que ha desarrollado el Gobierno. Cuánto nos habría costado si no existiesen esas medidas que se han hecho desde el Gobierno. Es obvio que ese concepto que aparece reflejado en las facturas no traslada toda la información, porque en nuestra factura no aparece reflejado cuánto se ha ahorrado el consumidor por la reducción fiscal de más del 80%, por la reducción de los costes fijos de cargos y peajes, o por el hecho de que gracias a medidas regulatorias, como fueron la minoración de los beneficios excesivos del gas en septiembre del año 2021 o la aplicación del mecanismo ibérico, todos y cada uno de nosotros en nuestra factura estamos ahorrando entre un 20 y un 30% de lo que hubiéramos tenido que pagar en ausencia del conjunto de medidas del Gobierno. Esto es un poco frustrante porque nos hubiera gustado que fuera más, nos hubiera gustado poder recibir facturas equivalentes a las que recibíamos hace 2 o 3 años, pero pensemos que el precio del gas se ha multiplicado por 10. Bueno, y además no dejan de anunciarnos, de prevenirnos sobre los meses que quedan por encarar, de ahí las medidas que se están tomando, pero se sigue insistiendo, ¿no?, en que los que más tienen van a tener que arrimar el hombro para que quienes menos tienen puedan soportar el llegar a fin de mes. El caso es que también hay otro asunto. Antes, ya sé que el asunto latente es ese bulo en torno a Irene Montero, pero antes vamos a despejar otras cosas y luego nos extendemos un poquito más con ese asunto, porque también se está hablando de la unidad de la izquierda. El caso es que este viernes Yolanda Díaz va a presentar a los encargados de elaborar el programa de Sumar, de ese proyecto, después de estos actos de proceso de escucha. Decía Público.es, la vicepresidenta segunda dará a conocer a finales de esta semana los coordinadores de los distintos grupos que elaborarán las conclusiones de este proceso de escucha cuando finalice después de diciembre. Y precisamente sobre las relaciones entre Izquierda Unida, Podemos y también Sumar, sobre pues cómo van a presentarse de cara a las elecciones, le preguntaban a Alberto Garzón, y él insistía, ¿no?, en la necesidad de que estén juntos, de que hay muchas cosas que les unen, y lo decía así.
Bueno, somos fuerzas políticas que somos distintos. Pensamos en algunos casos cuestiones diferentes y podemos tener acercamientos distintos a determinados fenómenos, pero tenemos muy claro que hay que estar juntos. Tenemos muy claro que tanto Podemos como Izquierda Unida tenemos mucho que aportar al proceso de sumar, tenemos mucho que aportar a este país desde nuestra propia identidad, tenemos que construir y tenemos que, por lo tanto, ser capaces de concentrarnos en lo que tenemos en común, que es muchísimo, y en este momento las familias trabajadoras necesitan de nuestra unidad. Esto decía Alberto Garzón sobre las incógnitas que hay de cara a cómo se van a presentar en las próximas elecciones, en las autonómicas, municipales y demás, y cómo se van a, digamos, organizar Podemos, Izquierda Unida y también el proyecto Sumar, que sobre esto, pues bueno, sigue habiendo, como digo, muchas incógnitas y pues se sigue preguntando a los líderes de estas formaciones. Vamos ahora sí con el asunto, la polémica del día de ayer. I had a dream I saw her in a forest. I never got the image off my mind. I never knew the love that went before us. But that's the moment I was stuck in. Me da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha y básicamente contra mí que digan lo que quieran, pero creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niños en nuestro país tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral. Creo que eso es lo importante. Contra mí que digan lo que quieran, me da mucha vergüenza la campaña que han desplegado, pero efectivamente la educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas de nuestro país, de los adolescentes. Piense que el inicio de acceso a la pornografía violenta en nuestro país es los 8 años y por tanto urge que aseguremos de forma obligatoria la educación sexual para que todos los niños y niñas aprendan precisamente y tengan herramientas para identificar las violencias sexuales que se pueden ejercer contra ellos y ellas, para que aprendan a identificar situaciones de violencia y a tener herramientas para pedir ayuda y para tener por tanto una vida libre de violencias. El caso es que dice mucho del momento que estamos viviendo cuando algo tan obvio resulta pues revolucionario, rompedor, incluso radical, pero claro, para la ultraderecha, que, como decía el diario.es, la ultraderecha ha manipulado unas palabras de Irene Montero sobre jóvenes y embarazo para acusarla de admitir la pederastia. Ojo, que se le ha acusado de defender la pederastia. Es que ni siquiera podríamos pensar que pensamos eso hacia ningún líder político, después de decir las palabras que dijo Irene Montero, que habló de educación sexual integral. ¿Qué es mejor? ¿Que no conozcan su cuerpo? ¿Que no sepan cuáles son los límites? Y además, algo muy interesante, porque claro, de las palabras a los hechos, en muchos casos, pues hay mucha distancia. Como decía James Rose, ojo, que es que los que hoy están acusando a Irene Montero de nada más y nada menos que de defender la pederastia son los que votaron en contra de la Ley de Protección de la Infancia. Bueno, no todos, porque Ciudadanos se ha sumado también a ese bulo. ¿Qué es lo que yo estuve escuchando parte de las intervenciones de Irene Montero en esa comisión de igualdad, que fue el miércoles, que como ya decían, apuntaban algunos mensajes también de algunas personas que habían estado en esa comisión, que, ojo, que de dónde viene esta sobreactuación política de personas que el miércoles escucharon esa intervención y no les pareció en ese momento lo que hoy les parece, ¿no? Es básicamente una sobreactuación, básicamente para hacer de esto una cortina de humo y que se desvíe la atención hacia la división de la ultraderecha, hacia el jaleo que tienen montado después de que Macarena Olona saliese del partido. Pero lo más sangrante es que se utilicen estas palabras, se diga que una ministra está defendiendo a la pederastia, todo para ocultar los problemas internos que tienes en tu partido. Yo escuché las intervenciones de Irene Montero. Además, tenemos recopiladas algunas otras que hablaban, de las que también hizo Irene Montero. Vamos a escuchar esa intervención de Irene Montero en la que supuestamente
estaba defendiendo la pederastia. No la estaba defendiendo. Además, como ya han salido varios medios de comunicación diciendo esto es un bulo, es una falsa acusación hacia una representante pública. Y ella decía esto: pensar que con esta declaración alguien está defendiendo la pederastia es tener una mente realmente retorcida. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. El caso es que, con estas declaraciones, pues además se han recortado y la ultraderecha ha creado este bulo. Claro, quiero pensar que son conscientes de que Irene Montero no está defendiendo la pederastia. Quiero pensar. Pero claro, también la otra opción es bastante, como decía, bastante retorcida, que es utilizar este bulo para intentar tapar la crisis interna que tienes en tu partido. El caso es que Edmundo Val también se sumó a la petición de dimisión de la ultraderecha y decía que es una temeridad, utilizaba estos términos, pero claro, lo que es una temeridad es que no diferenciemos entre los bulos de la realidad y nos entreguemos a la agenda y las campañas de la ultraderecha. No es solo una temeridad, es peligroso para la calidad democrática del país. Edmundo Val se sumaba así a esta campaña de la ultraderecha diciendo: cuando me lo mandaron por WhatsApp no me lo podía creer. Bueno, pues eso también es uno de los signos sobre un posible bulo. Cuando te llega algo, por ejemplo, por WhatsApp y te parece increíble, lo mejor es comprobarlo y no creerte de primeras un bulo que ya de primeras, hombre, resulta bastante difícil de creer, ¿no? En segundo lugar, quiero hablarles también de esta comparecencia que ha tenido la señora Irene Montero aquí en el Congreso en unos términos absolutamente inadmisibles. Sin ningún rubor, sin ningún sonrojo, esta persona que lo que pretende es adoctrinarnos a todos en los valores y en los catecismos, en los mandamientos de la izquierda española, se permite decir que los niños, niñas y niñes de este país pueden prestar su consentimiento libremente para mantener relaciones sexuales con adultos. Yo, de verdad que cuando me lo mandaron por WhatsApp pensé que era un chiste, no me lo podía creer. O sea, no me podía creer que la ministra de Asuntos Sociales, que Irene Montero, de Unidas Podemos, estuviera de verdad diciendo que en España se permite lo que el Código Penal define como un delito. Bueno, si le pareció increíble, igual tendría que haber sospechado de que esto era un bulo. Afortunadamente, como digo, varios medios de comunicación han insistido en que esto es un bulo. Además, la propia ministra Irene Montero no solo ha recibido el apoyo de su formación, también de ministras, como decía, de Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, que desde su cuenta de Twitter pues insistía en que no todo vale y decía: la manipulación por parte de la ultraderecha de las palabras de la ministra Irene Montero no solo es lamentable, también es enfermizo, como digo, es muy retorcido. Utilizar algo tan peliagudo, algo tan grave como es la pedofilia para acusar a una ministra de esto, que de verdad piensan, de verdad, que la ministra Irene Montero podría llegar a defender esto, de verdad. Lo más triste de todo esto es que parece que se está utilizando como cortina de humo para tapar los problemas que tiene la ultraderecha internamente. Porque efectivamente ayer les preguntaban a los líderes de la ultraderecha sobre la salida de Macarena Olona y ellos hablaban de que pues sus relaciones habían llegado al fin y todas estas cosas, y nos encontramos pues una vez más como pues hay algunos que siguen cayendo en estas trampas de la ultraderecha. Y sobre todo es que si no somos fieles a la realidad y a entender bien lo que se nos está diciendo, la comprensión no solamente lectora, sino también la comprensión de las intervenciones que escuchamos, pues entonces no vamos a hacer un flaco favor a la democracia, porque al final lo que está en juego también es la calidad democrática, y tan perjudicial para la democracia es inventar un bulo como tragártelo y difundirlo. ¿Cuáles son los riesgos? Pues bueno, pues que discursos como los de la ultraderecha
basados en bulos pues sigan avanzando. No hay más que ver, por ejemplo, en Italia, donde el fascismo se está consolidando, como decíamos, con esa líder, Giorgia Meloni, que por cierto pues ya estuvo aquí en España apoyando a la ultraderecha española. Como digo, también vamos a hablar de las propuestas. Una es la educación sexual integral para niños, niñas, adolescentes, para que conozcan su cuerpo y ellos puedan marcar esos límites. Pero también en la Comisión de Igualdad se hablaron de varias cosas. Por un lado, hubo un enfrentamiento entre la ministra Irene Montero y la ultraderecha, porque claro, la ultraderecha está en contra del derecho al aborto. Y entonces Irene Montero se dirigía a Vox y les preguntaba, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es su propuesta para aquellas mujeres que no puedan tener hijo, que decidan no tener ese hijo? Su propuesta, que es que las mujeres se jueguen la vida. Y el Estado, yo sí lo creo, señoría, tiene que decir a todas las mujeres, también a las de 16 y 17 años, que cree en su decisión y que respeta su decisión. Y pone todos los mecanismos a disposición de que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en la red pública como referencia. ¿Cuál es su propuesta? Se lo insisto, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta? ¿Que vayan a clínicas? ¿Que vayan a clínicas clandestinas a jugarse la vida? ¿Esa es su propuesta, señoría? Pero dígalo. Si ustedes quieren prohibir el derecho al aborto, dígame qué hacemos. Las de su clase las mandaban a Londres. ¿Y las que no pueden permitírselo, qué? ¿Qué? Que se arriesguen ellas y las que practican las interrupciones voluntarias del embarazo. Menuda forma de defender la vida, señoría. Esto fue en la Comisión de Igualdad del miércoles pasado, es a la que se hace referencia con el bulo que se ha difundido, recortando esas imágenes. Y allí se habló pues eso, de defender, de cómo se blinda el derecho al aborto. Y hubo también, se dirigió Irene Montero a la extrema derecha diciéndoles, oye, ¿qué es lo que ustedes proponen? Si es que están en contra del aborto, y es algo que, nos guste o no, pues se van a enfrentar algunas mujeres, ¿no? Negar la realidad, que parece que esa es la alternativa que propone la ultraderecha, pues no parece un buen plan. También, además, Irene Montero en la Comisión de Igualdad destacó también, decía, la hipocresía del Partido Popular de bajar impuestos a los ricos, y luego decía pedirnos más financiación para políticas contra la violencia machista. Resulta muy hipócrita estar defendiendo en las comunidades autónomas en las que se gobierna, como hace el Partido Popular, y en los medios de comunicación, una bajada de impuestos a los más ricos, cuando a puerta cerrada se pide el aumento de la financiación a las comunidades autónomas para la lucha contra la violencia machista. Yo no sé de dónde se piensa el señor Moreno Bonilla, de dónde se piensa la señora Ayuso, de dónde se piensan sus señorías del Partido Popular, que salen los presupuestos que permiten hacer políticas de lucha contra las violencias machistas. No sé si creen que caen del cielo o que se nos los encontramos en unos sobres que están encima de la mesa en nuestros despachos, pero ya les digo yo que no, que el dinero para luchar contra las violencias machistas sale de los impuestos, de una política fiscal que se corresponda con nuestra Constitución, de una política fiscal justa, que la fiscalidad justa, que los ricos paguen lo que les corresponde, es la base que permite construir unos servicios públicos fuertes y unas políticas de lucha contra las violencias machistas, de conciliación y para la igualdad fuertes, que es lo que necesita nuestro país, especialmente en estos momentos de crisis. Bueno, ya que se hablaba de la Comisión de Igualdad, pues queríamos también decir qué es lo que se habló también qué es lo que también dijo Irene Montero en la Comisión de Igualdad. Se habló del aborto, se habló también de la financiación y, sobre todo, también queríamos pues hablar de lo que sucedió en la Comisión de Igualdad y también de cómo, pues bueno, recordar lo obvio ahora resulta revolucionario, que se necesita dinero efectivamente para servicios públicos, que hay que proteger el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, y que ese tipo de cosas se tienen que blindar, sobre todo de cara a lo que está avanzando en el caso de Italia, de cara a las elecciones de este domingo y de lo que puede venir. Giorgia Meloni decía: defenderemos las fronteras italianas y europeas. Decía esto la líder de ultraderecha. Italiani e difenderemo i confini europei. Chiederemo all'Europa una missione per trattare con le nazioni del Nord Africa.
Esto decía en un mitin en Italia, de cara a las elecciones que se van a celebrar este mismo domingo. Hay muchísima expectación y parece, bueno, pues que va a ser la gran triunfadora. Pero de asuntos internacionales, como sabéis, cada viernes nos habla Pilar de la Peña, no solamente de lo que ha sucedido en el mundo, sino también de cómo el mundo nos ha visto. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bien, pues ya sabéis que los viernes abrimos aquí en La Cafetera un capítulo para hablar de la información internacional, pero lo hacemos desde una perspectiva diferente porque buscamos cómo han retratado la imagen de España los medios de comunicación internacionales y cómo han proyectado esta imagen en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, en unas jornadas en las que todas las miradas están puestas en los problemas derivados del conflicto en Rusia, derivados en materia de energía. Hemos visto que la actuación de España en ese ámbito ha llamado mucho la atención a la prensa internacional. Recoge que España, según un ranking internacional, es el país del G20 que más ha impulsado, por ejemplo, las energías renovables. Sí, es verdad que en todo este contexto de crisis energética, digamos que el papel de España, las medidas, la política que está adoptando el gobierno español está siendo bastante elogiada y bastante señalada como ejemplo, ¿no? En las últimas horas hay al menos dos medios franceses, Les Echos y France 3, la tercera cadena de la televisión pública francesa, que han publicado artículos o reportajes sobre esto, ¿no? Como un poco evaluando y analizando las medidas que había tomado el gobierno español, desde, por ejemplo, los abonos de trenes gratuitos, la reducción del consumo de gas, digamos, las medidas limitando tanto la climatización como el alumbrado público, y se considera en cierta forma que está un poco marcando el camino, ¿no? Enseñando un poco el ejemplo. En concreto, la televisión francesa decía que Francia podría realmente inspirarse en algunas de las medidas para llevar a cabo, digamos, pues eso, una especie de recorte en consumo energético y en general para afrontar esta crisis. Y luego, además, ha tenido mucha repercusión en medios como Le Point, Le Temps, incluso The New Scientist, un estudio que se ha publicado esta semana que ha llevado a cabo la ONG Climate Group, que ha evaluado un poquito las políticas de impulso de energías renovables en los países del G20 y ha colocado a España a la cabeza de ese ranking, ¿no? España es el país que desde el punto de vista de este estudio, pues más ha hecho por impulsar la energía renovable. En este sentido destacan que las políticas han sido muy ambiciosas y que analizaba este informe en concreto las políticas y, digamos, las metas de energía renovable, a ver si habían llegado a las metas que se habían fijado, y en este sentido pues se ponía especialmente de relieve que España en la última década había aumentado significativamente la capacidad de producción y que en la actualidad ya había superado ese 20% que para 2020 se había fijado como objetivo el gobierno, ya estaba por encima de ese dato, y eso hacía que fuera uno de los países que destacaba en este ranking, ¿no? Había algún otro país que se mencionaba también, por ejemplo, China también era uno de los que salía bien parado en este ranking, Reino Unido y Alemania, y varios medios, por ejemplo, The New Scientist ponía de relieve que frente a estos países que estaban teniendo un buen comportamiento, pues había 11 países del G20 que o aprobaban por los pelos o incluso suspendían este ranking, ¿no? Y alertaban la necesidad de todo este contexto, además de crisis energética, de no perder de vista la necesidad de impulsar las renovables. Pero claro, si de algo se ha hablado esta semana, paradójicamente, es de los funerales de Isabel II, y también ha tenido algo de eco la presencia de Juan Carlos en el funeral, porque aquí en España la mayor atención se ha concentrado en torno a ese asunto, que es más anecdótico en la información general, pero que
¿Qué tal? ¿Esto ha sido acogido en la prensa extranjera? Pues ha tenido bastante más eco del que podría pensarse. Es verdad que antes de la declaración de Vladimir Putin anunciando la movilización de parte de los reservistas, el gran tema, el gran asunto que había centrado la información internacional era el funeral de Estado por la reina Isabel II, y es verdad que han estado todos los medios muy pendientes, y en este sentido que desde España parecía que buena parte de la atención estaba focalizada en esa anécdota de ver juntos al actual monarca y a su padre, a Juan Carlos, pues al final ha tenido también eco en bastantes medios internacionales. He encontrado artículos en The Times, el diario británico, en Reuters, la agencia, pero también en el diario francés El Express, en Euronews, en La Voce d'Italia, es decir, medios de todo el globo se han hecho eco, sobre todo de esta polémica, de este hecho concreto, de que fuera la primera vez que se veía reunido a Felipe VI y a Juan Carlos I, que se les veía reunidos desde el exilio, y en la polémica que eso había suscitado en España. The Times, por ejemplo, decía que al final en el funeral se había visto la imagen que el gobierno había intentado evitar, ¿no? Que era el rey Felipe al lado de su padre. Reuters también hablaba de cómo esta foto había provocado la repulsa del gobierno y de buena parte de la izquierda española, y que había bastante rechazo en España, que se había intentado además desvincular la presencia de Juan Carlos de la, digamos, como figura de representación de España, ¿no? Que el gobierno había insistido mucho en que solo Felipe VI estaba ahí en representación institucional. Y luego una de las cosas más llamativas de todos estos medios que han destacado esto ha sido cómo se han referido a Juan Carlos, ¿no? En este sentido se ponía muy de relieve que seguía exiliado en Abu Dhabi, que esta circunstancia de ver a la familia en reunida, ¿no? O digamos padre e hijo reunidos, se daba a la vez que se mantenía este exilio. Y luego la mayor parte de los medios utilizaban, sobre todo los británicos, utilizaban el término disgrace, que es algo así como caído en desgracia, ¿no? O deshonrado, para referirse a Juan Carlos I, y que en este sentido pues evidencia digamos la pérdida de prestigio que ha tenido sobre todo Juan Carlos I, pero que en cierta forma afecta también, al menos coyunturalmente, a la monarquía española. Oye, ya más en materia de política nacional, creo que estaban algunos medios de comunicación destacando al Partido Popular, decían que se está escorando a la derecha el Partido Popular, veían incluso a Feijóo abierto a pactar con Vox. Lo hemos visto en una tele suiza. Sí, en la SRF, ¿no? Que es la televisión pública suiza en alemán, que publicaba un análisis de la política española que era bastante llamativo. Ponía de relieve que realmente en el 2023 va a ser en España un superaño electoral, y destacaba que la campaña pues prácticamente podría considerarse que ya había empezado, y además que se preveía una campaña muy polarizada. Y consideraba que en gran parte esto se debía al relevo que había habido en el Partido Popular con la llegada de Alberto Núñez Feijóo en sustitución de Pablo Casado. Consideraba que esta llegada, vinculaba esta llegada de Feijóo al poder en el PP con un cierto escoramiento hacia la derecha del Partido Popular, ¿no? En este sentido consideraba que Feijóo había marcado un cambio de estrategia, sobre todo con respecto a Vox, en relación a la que había seguido Pablo Casado, ¿no? Por ejemplo, decía que veía el partido en general más cerca de posiciones conservadoras, a pesar de que Feijóo intentaba ganar apoyos apoyándose en un discurso o en valores, o resaltando valores moderados pero tradicionales, ¿no? Pero sí señalaba que con respecto a Vox parecía que no cerraba las puertas, que incluso había anunciado que planeaba reunirse o tener conversaciones con Santiago Abascal, con el líder de Vox, y señalaba que esto era algo que hubiera sido impensable con Casado. Es decir, este medio sí consideraba eso, que había habido un cambio en el Partido Popular. También destacaba este análisis de este medio suizo que digamos el PSOE también se había escorado a la izquierda, ¿no? Y que impulsado también por Unidas Podemos, pues había ido haciendo lo que llamaban concesiones hacia la izquierda, y que algunas medidas, pues por ejemplo el abono mensual para viajar en tren o el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de empresas eléctricas o de la banca podían situarse o enmarcarse en este contexto.
Oye, después hemos visto también como en la prensa internacional se ha recogido la multa récord a Globo por incumplir la ley Rider. Esto ha tenido bastante cobertura, ¿no? Sí, la verdad es que ha llamado la atención, sobre todo la cuantía de la multa, ¿no? Los 79 millones de euros que había algún medio como el alemán, el suizo, que es, aunque sea en alemán, pero es el Neue Zürcher Zeitung, que es un diario suizo, destacaba que era una multa récord, pero el caso en sí, el hecho de que se haya señalado a esta empresa de reparto a domicilio, que la mayor parte de los medios destacaban que es la empresa líder en España en este sector, pues había llamado la atención del Washington Post, de RFI, la radio francesa, de Forbes, de ABC News, de Le Figaro, que la mayor parte de los medios internacionales ponían de relieve esta sanción por incumplir la ley Rider y en concreto por no haber dado de alta o hecho fijos a hasta 10.000 repartidores, ¿no? En este sentido se recogen y se destacan especialmente las palabras de Yolanda Díaz denunciando a esta empresa y asegurando y advirtiendo que iba a caer sobre ella todo el peso de la ley con esta cuantiosa multa. Se recordará que además el gobierno español aprobó hace un año precisamente la ley Rider para intentar pues arreglar este problema de este tipo de empresas que consistían o que tenían como práctica habitual tener a los repartidores como falsos autónomos, y que ahora se estaba viendo el impacto de este incumplimiento que alertaban que podía poner en una situación complicada a Globo, que algún medio también recordaba que además ya no era española exclusivamente, sino que había una empresa alemana, Delivery Hero, que había comprado parte de las acciones o una buena parte, y que pues se quedaba en una situación comprometida por este incumplimiento y por haber mantenido hasta 10.000 falsos autónomos. Oye, y luego hay otras materias también interesantes. La prensa internacional ha hablado sobre el Mar Menor. Dicen que ha hecho historia al ser declarado como el primer espacio natural que es dotado de personalidad jurídica. Lo han destacado bastante. Sí, la verdad es que he encontrado bastantes referencias y bastantes artículos que se hacían eco de ellos en The Guardian, en Der Spiegel. Es verdad que el tema de la situación del Mar Menor ya lo habíamos comentado varias veces aquí en la cafetera. Llama mucho la atención de los medios internacionales. Así en el último año pues ha habido importantes medios desde el New York Times a The Guardian, el Süddeutsche Zeitung, Euronews, que se han hecho eco de la situación, de la difícil situación que está viviendo, ¿no? por este problema de contaminación, y se pone de relieve que es una especie de hito en Europa, ¿no? Que al final el Senado en España ha aprobado la concesión de la personalidad jurídica al Mar Menor, que es la primera vez que esto se concede a un ente natural, ¿no? Que va a poder, hasta cierto punto, decía algún medio, pues demandar al hombre por la situación que está viviendo, y se ponía especialmente de relieve pues esto como una denuncia, como un paso más para intentar evitar la situación tan complicada en la que estaba esta laguna, que se recordaba es la laguna de agua salada más grande de Europa, ¿no? Luego ha habido un asunto, no sé si es muy anecdótico, ¿no? Pero hemos visto cómo se hablaba en el Reino Unido de la nueva guerra por la paella entre España y el Reino Unido, después de que unos supermercados británicos hayan empezado a vender sándwiches de paella. Sí, la verdad es que esto es verdad que es un artículo que en concreto ha publicado The E-Paper, un diario británico, que mezcla un poquito, tiene cierta anécdota, pero bueno, no deja de ser curioso, porque además publican un tuit de la Guardia Civil, ¿no? Y en este sentido recuerdan que el tema de la paella en España es algo muy sensible. El propio autor del artículo, que es Graham Kelly, un corresponsal que hemos tenido, con el que hemos hablado alguna vez aquí también en la cafetera, recordaba que hace años un chef británico, Jamie Oliver, sugirió o recomendó echar chorizo a la paella, y que eso ya desató una especie de guerra en España por este tema, y que ahora pues alertaba de que se podía haber digamos una nueva edición de esta guerra, porque había una serie de supermercados británicos, en concreto la cadena Tesco, que estaban vendiendo unos sándwiches de paella, ¿no? Y el artículo ponía de relieve que había un tuit de la Guardia Civil que lo había señalado, y que con cierto toque de humor, pero bueno, que había hablado de ello como una herejía, y bueno, que casi podía hasta atentar contra la salud, y publicaron una foto de este sándwich de paella que estaban vendiendo en Reino Unido, ¿no? En fin, Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Peggy 18. Lo del Peggy 18 no lo pongo porque realmente los contenidos de esta sección sean para mayores de edad, pero siempre me ha parecido como muy elocuente, muy sonoro, pero sí porque de alguna manera también retrata la madurez a la que están llegando este sector, el mundo de los videojuegos, y también cómo abarca numerosos territorios de muchísima amplitud. Como sabéis los oyentes, tenemos un grupo en Discord donde se discuten temas para el programa, entre ellos la sección de videojuegos donde ahí se configura, y los oyentes estaban proponiendo desde hace semanas que charlásemos con Casilda de Zulueta, porque de su imaginación ha nacido un videojuego. De momento hay una demo jugable, pero un videojuego que está en construcción, que recoge la vida de las 13 rosas. No es exactamente la vida, pero se trata de jugar en ese contexto. Casilda de Zulueta, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no es exactamente la vida de las 13 rosas, está inspirado, digamos, el universo de la guerra civil, de las 13 rosas, de la represión, está inspirado en este videojuego, ¿no? Sí, el caso es que estoy usando las 13 rosas como un símbolo, como un hilo conductor para este juego, que es más bien narrativo, de explorar, encontrar notas sobre lo que es lo que fue la guerra civil, lo que fue la represión franquista. Digamos que como jugador o jugadora lo que tienes que hacer es encontrar literalmente 13 rosas. Y cada una de estas está detrás de un puzzle, un enigma que tienes que ir resolviendo en esta casa lúgubre, oscura. Es una especie de pesadilla, digamos. Es una especie de pesadilla. A ver, esto nace al principio como un proyecto, como un proyecto de fin de carrera, ¿no? Sí, un proyecto final de máster. Quería hacer algo que me importara. Lo que pretendía era hacer un juego sobre un evento tan sombrío sin que diera pie a esa cosa tan manida de, por ejemplo, cuando vemos en los juegos de la Segunda Guerra Mundial, en el que pues estás en mitad del conflicto bélico y eres un soldado y vas disparando y tal. Quería hacer algo un poco más meditativo, algo que invite a discutir o a empezar a investigar sobre nuestro pasado, porque yo veo muy huérfana esa parte de nuestra cultura en el mundo de los videojuegos en específico. Así como en la literatura o en el cine hay muchos ejemplos de muchas maneras de contar esta historia, en el videojuego normalmente no vemos o no son muy famosos aquellos que tengan un enfoque que no sea el de soldado en primera línea de fuego, etcétera, etcétera. Es una cosa bastante onírica. De hecho, es la misión de 13 rosas. Tienes que explorar un edificio de pesadilla, de arquitectura imposible, y recuperar 13 rosas rojas, ¿no? Y devolvérselas al monstruo que guarda la puerta de salida. Pero las rosas se encuentran después de puzzles y hay, leía, enigmas filosóficos inspirados en textos de Umberto Eco, de Gramsci, de Clara Zetkin, pinturas, fotografías, poemas de artistas como Pablo Picasso. Digamos que es el universo para comprender la lógica esta a través de imágenes, pero no es que te traslades a la vida de las 13 rosas, ¿no? Exacto. El elemento visual y el elemento textual del juego es más una referencia o un memorial virtual a aquellas figuras. Visualmente no estoy representando el fascismo, pero era muy importante para mí que los textos no fueran solo el fascismo es malo y punto. No, quiero saber cuáles son las razones, o quiero intentar introducir a quien juegue, aunque no sea un juego totalmente serio o educativo, lo quiero introducir a cuáles son las cuestiones filosóficas, políticas, cuáles son los elementos históricos que hacen que este monstruo, que es el fascismo, exista o se reproduzca o se extienda o sea hegemónico. Por tanto, tan importante el texto como la visualización de los símbolos de aquella resistencia de la guerra civil.
De alguna manera, decías, también querías evitar un poco la frivolización. Algunos juegos hablan de la Segunda Guerra Mundial, pero hay antiguos combatientes que dicen, oye, esto no es un juego, esto no ha sido una broma, esto no se puede trasladar al mundo del entretenimiento. De alguna manera querías evitar ese muro también, ¿no? Sí, estoy yendo en un espacio muy pequeño, porque claro, la percepción que en general se tiene de los videojuegos es que solo pueden contar muy superficialmente o pueden tratar muy superficialmente estos temas. En realidad, yo tengo la esperanza de que se pueda, de que podamos reclamar este medio como uno más, desde el que se pueden tener muchas perspectivas o muchos enfoques más fantásticos, más oníricos o más cercanos a jugar hechos específicos. La idea es que si hemos aceptado que el cine sí puede contarlo, y hace bastante poco se seguía diciendo que el cine solo serviría para el puro entretenimiento, quiero que en algún momento los videojuegos también tengan esa aceptación, que no significa que vayan a sustituir el puro entretenimiento. A mí me encanta también evadirme, pero para mí es muy necesario como creadora de videojuegos tener algo que aportar, que empezar a discutir, a dar, al menos que la gente empiece si quiere a hablar de estos temas en sus proyectos, porque lo veo, como decía antes, lo veo muy huérfano. ¿Te ha sorprendido la acogida? Porque lo que hemos visto es que ha habido numerosos artículos, a pesar de que hay solamente una demo jugable, pero una demo todavía desarrollada. Supongo que el proyecto pretende ir hasta el final, o sea, pretende salir adelante, sí. ¿no? Sí, la acogida y la cantidad de repercusión que ha tenido, yo no me la esperaba. Quiero decir, yo quería sacarme esta espinita de dentro, pero tampoco pensaba que esto fuera a seguir adelante, que yo, o sea, públicamente desde este momento, yo pensaba pues que tendría que todavía estar muy en las sombras por no mostrar ningún interés, yo no sabía que iba a interesar directamente. Yo solo lo hice porque yo necesitaba hacerlo por mí misma y por hacer memoria del pasado. Porque tú te dedicas profesionalmente a hacer videojuegos. Sí, yo por profesión me dedico a hacer arte técnico y soy animadora para videojuegos, y eso es mi oficio. Esto lo estoy haciendo de una forma con un enfoque, digamos, más artístico, pero no en el sentido de quiero hacer algo, no sé cómo decirlo, más allá, pero digamos que lo que quiero primero no es que sea un juego comercial, lo que quiero es contar esta historia, contarlo de esta forma. Y mi medio es el videojuego. Mi profesión es hacer videojuegos, mi medio es el videojuego, y es la manera en la que tengo de exteriorizar todo esto. Y llegados donde hemos llegado ya con esta propuesta, ¿en qué fecha se maneja? ¿Para cuándo se podrá ver el videojuego terminado? Aún no tenemos fechas todavía para esto. Estamos todavía en proceso de buscar financiación para que todo esto sea sostenible, porque ya no es una cuestión de que estemos nosotros tres trabajando en el proyecto, sino que necesitamos un equipo más grande. Necesito a alguien voy a tener directamente a alguien que se encargue de toda la documentación, historiografía, que no erre en contar algo que en realidad no. Necesito un equipo, y no voy a preguntarle a todo el mundo que lo haga por amor al arte. Yo lo he hecho por amor al arte, pero también ha servido una función para mí misma, ha sido acabar mis estudios. Pero no puedo moralmente yo no puedo permitirme preguntar a la gente, hey, ¿quieres colaborar? Y ya veremos si esto da dinero. No, yo buscaré financiación, estamos buscando financiación ya, y cuando ya esté seguro que existe ese dinero para pagar a esas personas, porque el trabajo hay que pagarlo. Se incorporó a este equipo Daniel Palacio y Francisco de Zulueta, tu padre, que participa en la banda sonora original, el diseño de sonido. Exacto. Y bueno, pues te deseamos muchísima suerte. Ya hay una demo abierta, jugable, que se lanzó el pasado 5 de agosto, así que los oyentes que estén interesados pueden indagar un poquito más sobre esta historia, que ha conseguido una repercusión extraordinaria en esta fase tan inicial del lanzamiento. Pues Casilda de Zulueta, te agradezco muchísimo, Casilda, en nombre de los oyentes de La Cafetera, que nos hayas atendido. Cuídate mucho, un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias.
La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Te confieso que esta semana pensé que me ibas a hablar de la serie de Star Wars, que yo he empezado a ver disciplinadamente. No es exactamente una secuela, porque es una historia de una subhistoria de Star Wars, pero que a mí me está flipando. No sé que tú no... Es que no me ha dado tiempo, pero te traigo una propuesta, no sé, diferente, podemos decir, diferente. Sí, una apuesta diferente. Tú me pides cosas optimistas, yo te traigo una cosa chula. Es verdad que la propuesta me ha sorprendido, atípico. Es el nombre de esta serie, es del año 2017. Me ha sorprendido porque es una serie bastante amable. Digo, no puede ser, Ana Pastor, o sea, que te que estás bajando la guardia, pero es entrañable, es una serie entrañable. He visto muy poquito, aunque tiene bastante tiempo, pero me lo has dicho y he podido ver solamente el primero y el segundo capítulo, pero es amable y se deja ver bastante bien. Sí, esta es una serie de Netflix que, como tú decías, se estrenó hace unos años. Tiene en total 4 temporadas, si no recuerdo mal. Hace unos meses, durante 2021, se estrenó la última temporada y es diferente porque habla del trastorno autista, cómo lo gestiona una familia, ¿no? Estamos hablando del protagonista, que es Sam, un chico de 18 años que tiene una hermana, un padre y una madre, y viven los 4 en Estados Unidos, y es un poco la evolución de la adolescencia en general y en particular cuando tienes el trastorno de autismo. En su caso se refleja en nivel 1, dentro de todos los grados que hay, lógicamente. Y a mí me parece interesante porque te cuenta cómo cada personaje de la familia, sin focalizarlo solo en él, gestiona una vida normal y corriente con todas las dificultades que puede tener cualquier familia y además con la adaptación al tema del autismo. Me ha gustado porque es amable, a ratos es una comedia, sin ser desternillante, pues tiene también el añadido que hablo de la dificultad de que el resto entienda también a la familia. Pero todos los retos que supone para una familia tener que afrontar esto. A mí me parece que está bastante bien recogido. De hecho, creo que ha recibido todos los elogios que ha recibido, están un poco relacionados con eso. Y que veían en la serie también una forma muy pedagógica de explicar un poco sus vivencias, dentro de que no deja de ser una serie de ficción. Sí, de hecho, bueno, ha habido como 2 etapas, ¿no? En el arranque de la serie lo que leí fue que hubo, por un lado, alabanzas, ¿no? Diciendo que bien que se apueste por un tema así, donde el protagonista, el actor no, pero sí el papel que protagoniza, tiene autismo. Por otra parte, hubo alguna crítica también de que era una manera de romantizar el autismo, que yo no termino de verlo, por lo menos lo que yo he visto de la serie. Y criticaban también que el protagonista no fuera realmente una persona con este trastorno. Eso ha hecho que en otras temporadas sí hayan incluido actores que tengan algún grado de autismo y que participen, digamos, del elenco de la serie. Pero yo creo que más allá de efectivamente las críticas, asociaciones de familiares agradecen que haya una apuesta en una plataforma con tanto recorrido donde se pueda ver el día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Sam, no sé si te ha dado tiempo a ver que él está obsesionado con los pingüinos. Entonces, toda la serie y los capítulos van respirando de alguna manera esa obsesión suya por querer conocer todo, cada uno de los datos y todo lo que tenga que ver con los pingüinos, ¿no? Entonces, bueno, también te cuenta que llega un momento en que está muy bien,
pero que puede cansar al resto de personas de su entorno que solo quiera hablar y debatir sobre pingüinos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien reflejado con pequeños detalles. Y luego, por cierto, ¿a ti no te sonaba la madre, la actriz? Jennifer Jason Leigh. Fíjate, no me sonaba el nombre, pero la cara sí. Y cuando la estaba mirando, digo, tiene... lo que pasa es que no sé, no la ubico mucho, porque... Pues es una actriz bastante conocida, bueno, de hecho ha estado nominada al Oscar por una peli de Tarantino. Bueno, Jennifer Jason Leigh, que cualquiera que vea, como tú decías, su imagen ahora mismo, seguro que le va a sonar, es la madre de Sam y también vive su propio proceso. O sea, yo creo que un acierto de la serie es que no se centran solo en él, sino como esa madre ha estado toda la existencia del crío, que ahora tiene 18 años, muy volcado en protegerle, ¿no?, ante una sociedad que probablemente no va a entender lo que le pasa, pero llega un momento en que él sale del cascarón y entonces se enamora, se quiere enamorar, quiere empezar a tener relaciones con otra gente y la madre está perdidísima en la vida porque de repente su polluelo se ha hecho mayor, incluso con estas dificultades, ¿no? Bueno, es curioso el papel de ella también, ¿no?, como de repente necesita volver a ser una mujer y no ser solo una madre. Y luego la hermana, que también es adolescente. Me ha recordado mucho, no sé si alguna vez te he hablado de un libro que me encantó, que se llama Mi hermano también caza dinosaurios. No. Es de un chaval yo lo leí hace años, es un chaval italiano que no sé cuántos años tendrá ahora. Cuando yo leí el libro debía tener como 20 o 22 y escribió un libro sobre su hermano que tiene síndrome de Down. Entonces es el proceso de un niño de 7 u 8 años al que le dicen: oye, vas a tener un hermano, se convierte en la ilusión de su vida, de repente esa ilusión se transforma en algo que no sabe explicar muy bien, y es que su hermano tiene síndrome de Down. A él se lo explican en la familia como que el hermano tiene superpoderes, pero la realidad luego le enseña que los superpoderes que en su familia puedan ver en su hermano, pues el resto de la sociedad no lo ve, ¿no? Entonces se encuentra con situaciones muy desagradables de las que él participa además. Bueno, me ha recordado mucho por el papel de la hermana, ¿no?, que tiene que afrontar también desde la adolescencia cómo miran a su hermano como el raro, porque ahora el autismo tiene nombre y tiene diagnóstico y es algo más conocido, pero toda la vida también se ha dicho que es una persona rara, ¿no? Y esto es algo más, claro, es un trastorno que además hay que tratarlo y que hay que echar una mano también a las familias que lo viven. Pero me ha recordado el libro, por eso me ha gustado, ¿no? No sé cómo di con la serie, la verdad. El otro día cuando te la propuse no sé por qué llegué yo a esta serie, pero no es nueva, pero es apetecible, bueno, para pasar un rato. Me ha gustado mucho el papel de la hermana. A la actriz no la conocía, estoy viendo que ha hecho también un montón de series, que es una personalidad en Estados Unidos, pero siempre series un poco secundarias. No la conocía, sin embargo me ha gustado mucho la manera en la que, la relación que, quiero decir, el papel, ¿no?, el personaje, la relación que establece con su hermano, esa suerte de cuidados, de cariños. Es una serie muy amable, la verdad es que merece la pena. Además son 30 minutos por capítulo, es muy fácil de ver. Cortita, sí, y sin ser tan salvaje como otras que estamos viendo y comentando estos días. Sí. Te has escapado esta semana también para hablar de spoilers, pero para hacer algún spoiler, porque claro, no habrás visto el 5º capítulo de La Casa del Dragón. No, porque vas muy por delante, Fer. Ana Pastor, yo voy a la semana. Necesito traerte propuestas y además continuar con las que me gustan, como La Casa del Dragón. Ya vi el 4, después de tu spoiler. Sí, el 4 sí, falta el 5. Vale, pues el 5 va mejor, ¿eh? Oye, y lo que me han dicho que esto es un spoiler cantado a los 4 vientos. No, una basta, sola cosa que te... No quiero saberlo, no me lo sí, cuentes. Pero sí, está anunciado. Cuelgues... Está anunciado, Ana Pastor. Está anunciado. Que... No quiero oírlo, salvo que sea algo histórico y entonces no me quede más remedio, como que en The Crown muere Lady Di. No me interesa. Que en los próximos capítulos, dentro de poco, pero esto no es un spoiler en sí. Que no me lo cuentes, pero... Bueno. Fernando Berlín, a ver si vamos a romper nuestra larguísima amistad por un spoiler. Pero que se presta una reflexión, ya lo verás. Bueno, pues nada. Basta. Bueno, y basta. He venido a hablar de Atípico y solo quiero hablar de Atípico. Vale, pues Atípico está muy bien. Y por cierto, me estoy conteniendo para hablar de Andor, de la Guerra de las Galaxias. De verdad que he empezado a verla, no me dejan en casa más que ver un capítulo por día, lo cual me tiene bastante traumatizado porque yo me los habría visto ya todos. Pero ¿te está gustando? Pero me está encantando, está a la altura de las... Vamos, y de la que bebe de Rogue One, vamos, absolutamente maravillosa. Pero vamos a hacer una cosa, Fer. Cuando la vea, llamamos al experto que se llama Don Pedro Ballín. Y se apellida Ballín, ¿no? Don Pedro Ballín, claro. Por supuesto, sí. Aunque yo creo que él es como tú, que espera... No, él lo va viendo semanalmente, me parece, ¿no? Que nos dijo. Sí. Voy a mandarle un mensaje y se lo pregunto. Y cuando ya la haya visto, no me hagáis como la otra vez, la comentamos. Vale, pero bueno, como os gustan las cosas por fascículos, es que así no podemos avanzar. En fin. Ana Pastor, neutral, gracias. Venga, un abrazo. Plata,
o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Ha llegado el momento. Es el tiempo final. Te voy a decir una cosa, María.es. Creo que acogiste con dudas este espacio. Y ha llegado un mensaje que dice que era un espacio guay. El de los spoilers. Solo uno. Porque la semana pasada empezamos a inaugurar esto. Espera, que saca. Es que no se puede parar. Claro, es que la botonera tiene un problema que además no se le puede bajar el volumen. Que la semana pasada empezamos con la tontería a hablar de la Casa del Dragón, pero claro, tiene un problema. ¿Qué hacemos? O sea, el hecho de que suene spoiler, comience spoiler, ¿significa que podemos hacer spoiler de cualquier cosa o solo de una serie que elegimos, de un capítulo que elegimos concreto? No, es un poco lo que queramos, ¿no? O sea, si yo ahora hago un spoiler de Star Wars... O sea, mientras sean series y no de la vida de nadie. Claro, pero tú no lo has visto, por ejemplo, Star Wars todavía. No. Entonces te puede caer un spoiler. Bueno, en ese caso te da igual porque Star Wars... A ver, ya me han caído unos cuantos, No, pero el problema sería que yo no sabría de qué hablar, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, yo también... A ver qué os parece a vosotros, a los oyentes de la cafetera, porque no sabemos muy bien cómo abordar esto. Cada semana vamos a tener que hablar en este espacio de algo. Uh-huh. Y eso lo complica mucho porque Pero pueden ser de series y pelis anteriores que ya hemos visto ya. Sí. Bueno, con rollo spoiler. Lo que pasa es que ahora, como se está emitiendo La Casa del Dragón y cada semana nos dan uno porque nos lo sirven por fascículos... Yo creo que nos van a dar... cobertura. Uh-huh. Te voy a decir una cosa. Odio profundamente a las plataformas que lo sirven cada capítulo a la semana. Me parece un insulto. Que no, tío, que está súper bien. No, porque te da tiempo para tal. No, es o sea, para mierda. verlo. Y de hecho, si no podríamos hacer esta sección. No, es una mierda. Porque podríamos, sí, porque yo ya me habría visto 30 capítulos. Ya, pero por la mañana, por la noche. Yo toda la noche la puedo usar para esto. Y es guay, no, para mí es guay volver a la dinámica de antiguamente. Como en los viejos tiempos aquellos cuando veíamos la serie claro. Como cuando había semana, dos canales, ¿sabes? claro, sí, antiguos. No, pero... No, en mi época ya había más. Sí, no, ya por eso ya lo sé, tú no eres de la época de la gente... Y entonces una cosa, la cosa es que esta semana se ha estrenado el 5º capítulo de La Casa del Dragón. ¿Cómo se llamaba el capítulo? Chimi. Chimi 2. Chimi 2. Entonces ha pasado una cosa muy rara, los que lo hayáis visto, porque esto es como cuando te juntas por la mañana y quieres comentarlo con la gente de tu oficina. Este es el lugar perfecto, porque si nadie de tu oficina lo ha visto, por lo menos te pones la cafetera y dices, gente y que si va a hablar... no lo has visto tienes que espabilar, porque te van a caer spoiler. Te van a caer el spoiler. Por eso es mejor ver la serie. Os estamos dando una semana de plazo. Cágate tú, O sea, de lunes a viernes que sale esta sección es una semana. Y entonces esta semana hemos visto a la joven Dracarys, que es la anteabuela de... Todavía más empoderada. Se ha puesto como una moto. Sí. Ya habíamos dicho en el capítulo anterior que se había tirado a su guardaespaldas y a punto había estado de tirarse a su tío. Que, por cierto, ahora se ve que ella está más depravada que un copón. Porque en el mismo baile, ¿te acuerdas de ese momento? ¿Sabes qué pasa? Que ella ha descubierto que el sexo no solo implica procreación, sobre todo implica placer. Con y tu tío. No, estamos hablando del 5º capítulo. Esa página ya la hemos pasado. Joder. No. Bueno, hay un intento. ¿Cómo? Porque ella coge y le dice... sácame ahora mismo de la boda. Si me sacas de aquí... Si me sacas de la boda te hago un hijo. Te hago un hijo. Que además se lo dice directamente, o sea, sin mayores... Sí, sin hostias, sí. Con lo cual tampoco estaba tan enamorada del armero, del maestro armero. Es que ella tiene una devoción ahí muy loca y bastante chunga con su tío. Tiene un es que tiene una mirada muy turbio. Y yo digo, pero ¿y qué le ves? Muy turbio. Pues porque... También te digo que es que el guardaespaldas. Sí. Madre mía. Claro, es que a ver... Que tampoco está mucho mejor, O sea, fatal. En el fondo hay una cosa que es que aquí tenemos que estar hablando para gente que ya ha visto la serie, claro, en realidad. Sí. Bueno, a lo mejor no lo han querido ver. El caso es que la heredera del trono de hierro se enrolla con su tío en el capítulo anterior, que es una cosa muy turbia. Y luego se enrolla como su tío tiene un gatillazo porque sale volando. Bueno, no, sí. Sí. Que todavía no queda claro qué tiene pasó un gatillazo ahí. porque eso se ve en el primer capítulo. Pero no nos muestran si no hubo... nos
estrenar el gatillazo. regalito. Ah, bueno, porque a lo mejor se ha quedado embarazada de su tío, pero no es probable. No es probable porque todo Tampoco sucede sabemos muy si se rápido. tomó el té. Ya, pero sucede muy rápido. Eso es en el capítulo de la semana pasada. Entonces se Entonces enrolla con ella- su tío, pero como ella sale como una moto porque no Ella culmina, tiene un calentón. agarra su guardaespaldas personal, que está Dice, bastante mazado y está bastante hombre, guapete. Y tiene un rollito Jon Snow, de parece a Jon incomprendido, de Snow. cara triste. De, Entonces bueno, yo me se dejo enrolla con querer. él. Sí. Y entonces ahora se han enamorado. Entonces Bueno. sí, un poco. Él. Él. Pero entonces ahí hay una cosa que demuestra la turbiedad en la que vivís estas nuevas generaciones. Porque va la otra. Es verdad que. Escucha esto. Escucha esto que te voy a contar. Es verdad que ella demuestra que está empoderada porque le dice, vale, contigo, que eres un maestro armero, no voy a tener nada importante. No, ella es realista. Y entonces le propone ser poliamorosa. Dice, pero Bueno, voy es a... que le mira, propone una relación abierta. Pero le dice, a ver, yo tengo mis obligaciones como reina, entonces yo me voy a casar con tal. este, que pero es no un te pelele. preocupes, que esto está negociado. Y entonces tú y yo nos vamos a poder seguir acostando. Y yo en ese momento dije, coño, qué planazo. ¿No? O sea, además que te escribí, te dije, Pues sí, si es que en sí. realidad le está planteando, o sea, está planteando tener solo las solo hay obligaciones cubiertas un pequeño problema. O sea, y él viviría de puta madre. eso también se lo ofrece al pretendiente al que están intentando casarla, o sea, con un heredero de tronos. ¿Qué? Y que es gay. Y entonces dice, pues de puta Y madre. tiene Pues, también su amante. claro, pues yo mantengo a mi amante, tú mantienes al tuyo y aquí Dios Claro, es como, y todos vale, en la cama. que tenemos que tener un hijo, pues, o sea, cumplimos nuestras obligaciones de reyes, Sofía pero y no Juan renunciamos Carlos. al placer, que me parece maravilloso. Sofía y Juan Carlos. Pero Claro. eso ya no nos pega igual. O sea, ya cuando aparece Corina ya no nos parece tan bien. Pero es lo mismo. Bueno, pues este chico es lo tonto. mismo. Y entonces el guardaespaldas Sí. enloquece. ¿Por qué? Porque una cosa es Porque que es habéis... tonto. No, porque es que vosotras habéis perdido la emoción del amor. Entonces ¿Pero qué él dices? lo que está es enamorado y se pone súper celoso y dice, No. a ver tía, yo no, o sea, yo quiero que nos fuguemos. Le ofrece dejarlo todo. Perdona, pero si le revienta la cabeza a un tío. Pero eso es después. Pero primero le ofrece, le dice, no, tía, yo eso de parejas abiertas, no. Yo te ofrezco Que es dejarlo legítimo, todo. sí, Nos ¿no? vamos de viaje, dejamos atrás toda esta mierda de reinar. Y ella, que es súper ambiciosa, dice, no, una polla, voy a renunciar yo al trono. Que aquí alguien lo tiene que pillar y soy yo. Pues Claro. a ver. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, ella es realista. O sea, peor hubiese sido que lo hubiese engañado y le hubiese dicho, no, pero- sí. No, venga, claro, va, que lo venga, hubiera va". devorado a trozos, pero... Que hubiera sacado el dragón. No. Y entonces al final, ¿qué pasa? Pues que yo digo, o sea, este tío es que es otro John Nieve, tío. Pero es que no, es que yo creo que la sociedad que se está construyendo y que recoge al final esto en forma de historia medieval fantástica, la sociedad que se está ¿Pero tú construyendo... crees que no habría negocios de este tipo? Pues claro que hay negocios. Sí, pero es una cosa como turbia, porque es como, por poder, yo me voy a con este. Es como $1 million. No es turbia, es realista. Es en turbia, esa época, es turbia. No, en la no, época no. de Juego de Tronos, que todos conocemos qué época Que es, no. pues había cosas que Es tenías que hacer. turbio. Es turbio. Bueno, pues Os mucho- lo digo a todas las que hayáis visto esto es Perdona. turbio. No es el amor. El amor El amor no existía para ella. Pero vamos a O sea, ver. como reina, para ella no existe el amor. Va a Escucha. existir la obligación y el amor con placer. O sea, que le como este ofrece, chico. que le O sea, en realidad, ofrece ella no llevar, renuncia al le amor. ofrece y él le dice, me estás ofreciendo ser una prostituta. Pero, o sea, que por dinero me quede aquí. Porque por amor, yo lo que te ofrezco es que cojamos las maletas y nos larguemos de aquí. Nos vayamos a recorrer el mundo tú y yo. Dos seres desconocidos. Sí. A mirar las estrellas. Y ella le dice, tronco, soy la reina. ¿Qué cojones me estás hablando? O sea, ¿tú qué te has pensado? O sea, eres un mierda que tienes dos armas y te has pensado no se que lo tienes- dice así, pero bueno. pero lo intuye. Entonces lo que digo es que se ha perdido la esencia del amor. No, es que el amor romántico es una mierda. No, el amor romántico es de puta madre mientras dura. Otra cosa es que no dure tanto como nos decían. Pero el amor romántico, pues sí, dice, pues renuncio al trono, claro, como tantos y tantos han renunciado. Mira, Meghan Clark. Mira, el amor Anda. romántico, sí, pero el amor romántico también hay veces que lleva a lo que acaba siendo Bueno, ya, pero el capítulo, pero- que es que este tío se vuelve puto loco. puto loco, hablando claro, se vuelve puto loco y le revienta la cabeza Al amante del otro. al amante del que será el rey. Y dices, pero si acabas de joder todo el negocio. No, pero que él no lo quería ese negociado. Él quería el amor Ya, verdadero. Pero mira, en Que esto, no en creéis esto en el no, amor, en la no vida. crees en el amor, escucha, María, punto no, es. en la vida hay que ser un poquito estrategas. Entonces, a ver, tú en un principio no consigues que la reina sea tu esposa. Vale, es una putada. Pero tú estás enamorado. Sí. Te está ofreciendo. No te está ofreciendo nada, te está ofreciendo su negocio. Te está ofreciendo sus una cosas, opción a medio camino. Tú vas a seguir con ella. ¿Vale? no, Que es no, lo que cuando tienes ella ahora. pueda, Es cuando que, ella quiera. bueno, Oiga, como ahora. Entonces, sé estratega,
acepta y luego, pues sigues ese camino y a ver a dónde te lleva. Y ves... Él quiere una cosa... Él quiere todo o nada, pero la vida muchas veces es... no es todo o nada. No. Entonces tendrás que ir jugando un poco con las cartas que tienes y conseguir tu objetivo, que no lo consigues ahora. También te digo, no ha conseguido eso. Y luego, es que os ¿y qué pensáis hace? que el tiempo es ¿Qué hace? eterno Pues en rompe el con mundo. todo, perdona, pues no rompas con todo, porque es que ahora sí que no vas a conseguir absolutamente nada. Bueno, ahora ya veremos, porque no sabemos, porque a lo mejor ella queda prendada. Sí, mogollón, sobre todo después de reventarle la cabeza al amante del rey y que encima ahora va a tener que estar casada con un tío que está el pobre deprimido, obviamente. Entonces, como a ella le ha jodido todo. Yo solo digo... Y aparte que el padre se muere. Yo solo digo que acepto, sí, es un ejercicio de empoderamiento que ella le dice, a ver, mira, yo me voy a casar con este, voy a tener un hijo con este, es una cuestión de negocios, pero es una cuestión de negocios, el dinero por encima de todo, el poder. Pero es que es lo que le han enseñado, su padre es lo que le dijo. No me justifiques todo porque entonces el capitalismo... A ver, vamos a ver, entonces es como esta peli, ¿no te acuerdas tú que llega uno y le ofrece, que por cierto podríamos ¿Dónde está hacer... Pedro Ballín cuando se le necesita? No vale eso. Como Dean Ballín, por favor. No, como Dean Ballín no, porque siempre te da la razón. Escucha, ¿cómo se llamaba esta película? Espera, que tiene que terminar. Ya, pero... Este botón nos va a matar. ¿Cómo se llamaba esta película que era una pareja muy bien avenida, que se querían muchísimo y de pronto un multimillonario queda a cenar con ellos una noche y les dice, vale, me has gustado, os ofrezco $1.000.000 por acostarme con ella? ¿Qué dices eso? Negociarlo. ¿No has visto esa peli? Negociarlo. Entonces la primera noche es como, ni de coña, o sea, el dinero, pero este tío, ¿quién cojones se ha creído? Pero claro, de pronto, joder, el tío es atractivo, que te cagas. Hostias, $1.000.000, es que nos cambiaría la vida. Pero tía, ¿cómo estás diciendo eso? Pero, Fer, en serio, solo es sexo, ¿cómo puedes decir eso? Estás haciendo una trampa. No estoy haciendo una trampa, es como el poder del dinero lo corrompe todo. Ella quiere el poder estás y lo corrompe todo. Fuera, o sea, descontextualizando. No, es que no creéis en el amor. Estamos en una época medieval, joder. No, Esa chica, son guionistas de hoy. Esta chica, la única opción que quiere tiene... Poder. No, su padre ya se lo dijo, le dijo, ya, pero es que tú eres una mujer. Eres una mujer en esta época. Entonces tiene que ser ambiciosa. No, ella lo que pasa es que ella es consciente de los márgenes que tiene. No. Y ella lo que quiere, evidentemente, es vivir una vida lo más digna posible. Y esta es la única manera que ella ve para vivir una vida digna. No, que es no renunciar al placer y al amor. Pero qué vida digna. No renunciar al placer y al amor. Al placer rápido, pero no puede esquivar las obligaciones, porque si no va a ser desterrada, tío, va a estar en la mierda. Yo acepto, o sea, no tengo una visión conservadora sobre el amor para nada. Vamos, otra cosa no, pero sobre esto puedo dar numerosas muestras. Dicho lo cual, creo que en ese componente tiene que existir el amor y en esta chica solo existe el poder. El poder. No puede ser la que traerá el equilibrio a la fuerza si su única motivación, su único motor es o el placer o el poder. Porque ¿dónde está ahí el amor? ¿Dónde queda? A no ser que consideremos que ella seguía enamorada. ¿Qué es amor? Bueno, esto es el spoiler de esta semana de La Cafetera, sí, capítulo 5. Entonces ahora hay muchas incógnitas. ¿Cuáles? Pues porque además eso me parece mal para la semana que viene. Tío, la primera mitad del capítulo realmente no pasa es una nada, mierda, no pasa nada interesante. Y luego me lo metes todo al final, sí. Que al final es como se han casado, están los dos súper deprimidos con todo el maldito drama. Sí, pero es que en medio de la boda sucede una pelea de la hostia y entonces le descerraja la cabeza, es todo como muy sórdido. Y luego de repente se muere el padre en la boda, o sea, el rey. Y te dejan así, dices, pero entonces, Dios. a ella, que por cierto, más spoiler, porque nos ha dicho una oyente de La Cafetera que en los próximos capítulos los actores cambian porque hay un salto generacional. Es que había leído algo de la despedida de ella. Pues me da mucha pena porque a mí ella me encantaba como actriz. Me parece maravillosa, me parece estupenda y me tenía completamente enamorado. Salvo porque era una impúdica a mí él, si se lo poder. Cargan, no me... No te importa. No, ya me imagino. Bueno, esto es el spoiler, queridos amigos. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y ya está. ¡Viva los dragones! ¿Dónde están los dragones cuando se les necesita? Habéis perdido la esencia del amor. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta el lunes.